Y después de ese día, todo cambiaría para siempre. Una banda que hasta entonces era poco conocida, causó una revolución sin precedentes al lanzar una canción que se convertiría en el himno de una generación. Smells Like Teen Spirit, de Nirvana, seguiría entre las canciones más escuchadas incluso después de 3 décadas de su lanzamiento, y sería considerada por muchos como la mejor canción de todos los tiempos. Hoy vamos a revelar la increíble historia detrás de este éxito, y entender el verdadero significado detrás de la letra. Yo soy Guilherme y estás en el canal de Cifra Hits. La banda Nirvana fue un fenómeno de corta duración, pero muy intenso. Formada en el 87 por Kurt Cobain como vocalista y guitarrista y Chris Novoselic como bajista. Por su parte, el baterista Dave Grohl, que hoy es vocalista de la banda Foo Fighters, se unió a Nirvana en 1990. Con solo 3 álbumes lanzados, vendieron más de 70 millones de copias alrededor del mundo y cambiaron para siempre la historia de la música. Desafortunadamente, tan rápido como fue su ascenso, fue el final de la banda. Kurt Cobain no pudo lidiar con toda la fama repentina y los impactos que eso trajo a su vida. De hecho, Nirvana era una banda de rock alternativo caracterizada por el desprecio al mainstream, es decir, ellos repudiaban las canciones que se volvían demasiado populares y que inundaban las radios, casi siempre vacías de significado y meramente comerciales. Y fue justamente eso en lo que, accidentalmente, la canción Smells Like Teen Spirit terminó convirtiéndose a los ojos de Kurt Cobain, lo que lo dejó muy frustrado. De hecho, todo en esa canción salió muy diferente de lo que Kurt esperaba, empezando por el título. Al principio, se iba a llamar Anthem, himno en inglés, pero ese ya era el nombre de una canción de la banda de punk rock Bikini Kill, cuya vocalista era Kathleen Hanna, amiga de Kurt Cobain. Sin embargo, fue precisamente Kathleen quien, accidentalmente, le dio el título actual de esa canción a Nirvana. Aquí, después de una tarde de mucha bebida y discusiones filosóficas sobre anarquía y feminismo, Kathleen rayó varias frases aleatorias en la pared de la sala de Kurt Cobain mientras él dormía en su cuarto. Al día siguiente, Kurt vio el desastre que su amiga hizo en su sala y encontró en la pared una frase que se le quedó grabada en la cabeza. Kurt huele a espíritu adolescente. La frase que tanto fascinó a Kurt era, en realidad, una broma de su amiga Kathleen. Ella solo estaba diciendo que Kurt tenía el mismo olor que su novia, Toby Vale, que usaba un desodorante femenino llamado Teen Spirit. Pero Kurt no sabía eso y pensó que la frase era resultado de las conversaciones filosóficas que habían tenido ese día y que podría representar una mentalidad de revolución y concientización de la generación más joven, y por eso dejó ese título en la canción. Smells Like Teen Spirit fue lanzada en septiembre del 91 en el segundo álbum de la banda, Nevermind. Y ya que el álbum anterior, Bleach, no había tenido tanto éxito, la banda no imaginaba que el nuevo álbum causaría tal impacto. A pesar de que Kurt se consideraba un músico regular y que solo quería hacer música underground para pagar sus cuentas, la verdad es que era un genio de la música y no lo sabía. Y el álbum Nevermind reveló eso al mundo, con canciones memorables como Polly, In Bloom, Lithium y Come As You Are. El álbum traía todo lo que los jóvenes fans del rock necesitaban en esa época. El éxito de la obra fue tan grande que Nevermind tomó el primer lugar en las listas de Billboard en el 92, desbancando el icónico álbum Dangerous de Michael Jackson, que ya llevaba 4 semanas en la cima. Pero a pesar de tantas canciones increíbles, el mayor impacto de Nevermind vino de la canción principal de este video. Uno de los puntos más memorables de la canción es su armonía tan marcada. Muy similar a los riffs de guitarra de otros grandes clásicos del rock. Pero lo que realmente inspiró a Kurt Cobain al hacer esta canción fue el estilo de la banda Pixies, una de sus bandas favoritas. En cuanto al significado de la letra, existen algunas discrepancias incluso entre los propios integrantes de la banda. Dave Grohl ya declaró que le parece difícil que la canción tenga algún sentido profundo, ya que Kurt escribió toda la letra en solo 5 minutos. Grohl afirmó que Kurt solo estaba tratando de encontrar rimas impactantes y aleatorias que encajaran con la melodía y el ritmo de la canción.
Incluso, muchas estaciones de radio estadounidenses evitaban tocarla por una simple razón. Nadie podía entender lo que Kurt estaba cantando, hasta que salió el folleto del álbum con la letra. Y a partir de ahí, muchos empezaron a identificar la canción como un himno revolucionario de los jóvenes y adolescentes, lo cual se nota desde las primeras líneas. Llama a tus amigos, es divertido perder y fingir. Aunque Kurt también declaró que la letra no tenía ningún significado en algunas entrevistas, en otras se abría un poco más, diciendo que la canción fue hecha de afirmaciones contradictorias para jugar con la idea de una revolución. Además, él ya relató sentir asco por la apatía de su generación, por su propia apatía y por su falta de coraje. Y afirmó que la letra también dice mucho sobre él mismo y su grupo de amigos que todavía se sentían como verdaderos adolescentes por no seguir las reglas de lo que la sociedad esperaba de ellos como adultos. En el precoro, Kurt usa una figura de lenguaje llamada asonancia, repitiendo sonidos vocálicos para crear una rima interna, ya que la palabra hello suena muy parecida a how low. Además, él crea un contraste entre hola, una expresión amigable y positiva, y qué bajo, o incluso qué superficial, una expresión negativa. El fragmento puede revelar una crítica a la superficialidad de las canciones mainstream, que muchas veces solo esparce la estupidez humana por todo el mundo, como una enfermedad contagiosa. En una entrevista para la revista Rolling Stone, Cobain explicó esa famosa frase, diciendo: "Eso es algo que yo decía cada vez que llegaba a una fiesta para romper el hielo. Muchas veces, cuando estás frente a varias personas en una sala, todo se vuelve aburrido e incómodo. Entonces yo decía, bueno, aquí estamos, entreténganos, ustedes nos invitaron aquí". De esta manera, Kurt se burla de la actitud de los adolescentes que van al show a divertirse, y que muchas veces no ven al artista como un ser humano, sino como un simple muñeco para entretener, lo que puede traer resultados catastróficos, como ocurrió con Kurt y como explicamos en el video de Rehab de Amy Winehouse. Incluso el rapero Jay-Z ya ha usado esas líneas para expresar el mismo sentimiento. El final del estribillo de Smells Like Teen Spirit trae un juego de palabras aparentemente desconectadas, pero que puede ser una forma de exaltar a grupos que, la mayoría de las veces, se sienten fuera de lugar en la sociedad, así como Kurt y sus amigos también se sentían. Otra interpretación es que él puede estar hablando de clásicos cócteles que llevan estos mismos nombres y que mucha gente asocia con el aumento de la libido. Ya en el último verso de la canción, Kurt parece hablar sobre aquello que contribuyó a su final. El fragmento también puede ser interpretado como una alusión al arte de hacer música, ya que en su carta de despedida, Kurt escribió que no sentía más felicidad al escuchar o crear música desde hace muchos años, y sentía mucha culpa por eso. Kurt también sufría frecuentes cambios de humor y varios conflictos internos en su mente. Ese juego de contradicciones queda explícito durante toda la letra, y por más que Kurt evitara revelar, la música sí parecía una forma de exponer la confusión que había en su mente. En esa línea, él demuestra tener algo importante que decir sobre sus dificultades, pero termina prefiriendo guardárselo para sí mismo, lo que pudo haber sido una pésima decisión. Kurt termina la canción gritando. ¿Estaría él refiriéndose a sí mismo, a los jóvenes o a la sociedad? Bueno, el hecho es que Smells Like Teen Spirit explotó en los años 90 de una manera tan absurda que puso a Kurt Cobain en una posición en la que nunca quiso estar, pasando a ser visto por muchos como un genio y portavoz de una generación. Kurt empezó a declarar en las entrevistas que la letra no tenía ningún significado especial, lo cual tal vez sea verdad, o simplemente un intento desesperado de cambiar la imagen creada sobre él por los medios y el público.
Nirvana ayudó a popularizar el grunge, un subgénero del rock alternativo, con tanta intensidad que ya no tenía sentido llamarlo alternativo, ya que todo el mundo lo escuchaba. El éxito repentino atrajo a un público totalmente diferente al público objetivo inicial de Nirvana, y Kurt se sentía pésimo de tener que presentarse ante una audiencia con el tipo de gente que siempre repudió, y que iban al show solo para escuchar la única canción que conocían, Smells Like Teen Spirit. Llegaba al punto de cantar la canción de manera incorrecta a propósito y justo al inicio de los shows para ver si los pseudo fans se iban. Desafortunadamente, Kurt no pudo soportar sus demonios internos sumados a los efectos destructivos de la fama, las drogas y la industria musical. Aún así, el impacto que la banda tuvo en el mundo de la música es innegable, inspirando a más jóvenes a conocer bandas del estilo como Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam y muchas otras. Y a pesar de que Smells Like Teen Spirit es, sí, una excelente canción, el hecho es que los verdaderos fans de Nirvana siempre reconocieron que el talento de Kurt iba mucho más allá de una sola canción, y siempre honrarán su legado y su memoria. Si llegaste hasta aquí en el video, seguramente te gustó mucho nuestro contenido, así que además de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal, ahora también puedes contribuir directamente con Descifra Hits haciendo clic en el botón de gracias. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta aquí y hasta la próxima.